Aquella noche en Siberia, a las 2:13 de la madrugada, entendí que el frío no solo te rompe la piel, también te rompe el corazón. El termómetro afuera de mi cabaña marcaba 46 KSLR y el viento golpeaba las paredes como si quisiera arrancarlas. Yo tenía 75 años, los huesos cansados y las manos torpes, pero mi vida estaba en calma. Una estufa de leña, una taza de té y la misma soledad que me acompañaba desde hace años. Entonces escuché algo que no debía existir, un gemido. No el crujido de la madera, ni el silbido del hielo. Era un sonido débil, desesperado, como si la vida se estuviera apagando a pocos metros de mi puerta. Me quedé inmóvil, con el corazón apretado, tratando de convencerme de que era el viento, pero volvió a escucharse más claro. Salí, y lo que vi me paralizó. 2 cachorritos husky, pequeñitos, temblando, pegados el uno al otro como si se estuvieran despidiendo del mundo. Tenían el hocico cubierto de nieve, las patitas moradas y una mirada que no olvidaré jamás. Esa mirada que solo tienen los que ya se rindieron. En ese instante supe algo terrible. Si yo regresaba a mi cama, ellos no verían el amanecer. Los levanté con mis brazos, los metí en mi abrigo y sentí cómo sus cuerpos helados me quemaban la piel. Y mientras caminaba de regreso, con la tormenta tragándose el bosque, descubrí un secreto que me hizo temblar más que el frío. No estaban perdidos. Los habían abandonado. Nunca fui una mujer valiente, al menos no como en las historias. Yo no luché en guerras ni tuve grandes hazañas. Mi vida fue sencilla: trabajar, cuidar, sobrevivir y luego envejecer en silencio cuando el mundo dejó de necesitarme. Desde que mis hijos se fueron, mi cabaña en Siberia se convirtió en mi universo. Aquí aprendí a vivir con lo esencial: pan, leña y paciencia. Aquí aprendí que la soledad pesa más en invierno. Y aún así, jamás imaginé que una noche cualquiera me iba a poner frente a una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Porque rescatar a 2 cachorros no era solo darles calor, era enfrentar la verdad. ¿Quién haría algo tan cruel? ¿Quién abandona a 2 bebés en medio del hielo? ¿Y por qué los dejaron justo cerca de mi cabaña? Esa noche, mientras los cachorros empezaban a respirar mejor junto a mi estufa, sentí que mi corazón volvía a latir diferente. Como si la vida me hubiera dejado una última misión, cuando yo ya pensaba que mi historia estaba terminando. Y lo más impactante es que esta historia no termina con el rescate, porque cuando la tormenta finalmente se calmó, alguien apareció. Y lo que pasó después me hizo entender que incluso en el lugar más frío del mundo, el destino también sabe tocar la puerta. Si esta historia te gusta y quieres más relatos así, suscríbete, dale like y comenta desde qué país y ciudad me estás viendo. El viento me pegaba en la cara como si tuviera uñas. En Siberia no sopla, ataca. Cada paso que daba afuera de mi cabaña era una lucha contra el cuerpo y contra el miedo. Y esa noche, a mis 75 años, yo ya no peleaba por mí. Peleaba por 2 vidas que apenas se sostenían. Caminé guiándome por el gemido, levantando la lámpara de mano para cortar la oscuridad. El haz de luz temblaba igual que mis dedos. La nieve me llegaba casi a las rodillas y, a cada paso, mi respiración se volvía más pesada, más lenta, como si el aire se negara a entrar. El sonido venía de un lado donde casi nunca iba, detrás del cobertizo, cerca del bosque. Ahí el viento acumulaba la nieve formando montículos enormes, como tumbas blancas. Al acercarme, el gemido se hizo más claro, y entonces los vi. 2 cachorritos husky. Eran tan pequeños que parecían de peluche, pero no había nada tierno en esa escena. Estaban encogidos, pegados uno al otro, cubiertos de nieve como si el invierno hubiera intentado borrarlos. Sus ojos estaban entreabiertos y llorosos,
como si ya no entendieran por qué seguían vivos. Uno tenía la patita delantera torcida en una posición extraña y el otro apenas levantaba la cabeza, sosteniéndose por pura terquedad. Me quedé sin aire, no por el frío, por la tristeza. Los huskies nacen para el hielo, sí, pero no así, no a esa edad, no solos. Un cachorro, sin madre, sin comida, sin refugio, a esas temperaturas es una sentencia. Me arrodillé despacio. La nieve me mordió las rodillas a través de la ropa. Acerqué la lámpara y noté algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Había una cuerda rota, medio enterrada, como si hubieran estado amarrados. Dios mío, susurré. No estaban perdidos. Alguien los dejó ahí, y esa crueldad, esa idea, me dio más escalofríos que el viento. Extendí las manos con cuidado. No quería asustarlos, aunque apenas tenían fuerzas para moverse. El primero intentó levantar la cabeza y soltó un chillido bajito, casi como un llanto. Yo no aguanté. Me acerqué más con la voz rota. Tranquilos, ya los vi. Los levanté con suavidad. Sus cuerpos estaban duros de frío, casi inmóviles. El contacto me quemó la piel, como si tocara hielo vivo. Los metí dentro de mi abrigo, uno a cada lado, apretándolos contra mi pecho para compartirles calor. Sentí sus respiraciones débiles, irregulares, como dos velitas a punto de apagarse. Regresar a la cabaña fue un camino interminable. El viento golpeaba mi espalda. Mis piernas temblaban, pero no podía detenerme. Cada segundo afuera era un segundo robado a su vida. En mi mente solo repetía una frase: aguanten, por favor, aguanten. Cuando por fin crucé la puerta, el aire caliente me abrazó como si yo también hubiera regresado de la muerte. Cerré y aseguré el cerrojo. Mis manos estaban tan entumidas que casi no podía quitarme el abrigo. Me arrastré hasta la estufa y me arrodillé frente al fuego. Los saqué con cuidado. Se veían peor con la luz. Tenían el hocico pálido, las orejas frías como piedra. Uno temblaba sin control y el otro apenas se movía con la mirada perdida. Busqué mantas, trapos, todo lo que encontré. Los envolví como si fueran bebés. Los puse cerca de la estufa, no demasiado cerca para no quemarlos, pero lo suficiente para que el calor les fuera entrando despacio. Luego hice lo único que se me ocurrió. Calenté agua, no para beber yo, para salvarlos. Puse una olla pequeña y esperé a que el agua estuviera tibia. Mojé un paño limpio y lo pasé con cuidado por sus patas y su pancita. La piel empezó a recuperar algo de color. Lentamente, muy lentamente. Uno de ellos soltó un suspiro que me partió el alma. Era como si el cuerpo le dijera al mundo: me rindo. Yo me incliné y le hablé con la voz temblando: no, mi amor, no, conmigo no te vas a morir. Busqué un poco de caldo que tenía guardado. Lo calenté, lo enfrié para que no lastimara y lo puse en mi dedo. Acerqué mi dedo a su boca. Al principio nada, luego una lamidita. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Eso, mi vida, tú puedes. El otro cachorro también intentó, con una fuerza mínima, pero lo intentó. Como si mi presencia le hubiera recordado que aún valía la pena respirar. En ese momento pensé que lo más difícil ya había pasado. Qué ingenua fui. Porque entonces escuché algo afuera, un motor, lejano, pero real. Me quedé congelada. En esa región nadie pasa a esas horas sin razón. Nadie, mucho menos durante una tormenta. Me acerqué a la ventana con cuidado y aparté un poquito la cortina. Luces, 2 faros moviéndose entre la nieve. Y justo cuando el motor se apagó, escuché voces, hombres. Y una frase que me dejó helada por dentro: es aquí. Yo los vi por aquí. Ahí entendí que rescatar a los cachorros fue solo el principio, porque quien los dejó ahí podía estar regresando.
Yo no siempre viví así. Hubo un tiempo en que mi casa era ruidosa, llena de voces, de platos golpeándose en la cocina y de niños corriendo por el patio. Hubo un tiempo en que mi corazón creía que la familia era una promesa que duraba toda la vida. Pero el tiempo es cruel con los sueños. Mi esposo murió hace más de 10 años y mis hijos se fueron como se van tantos, solo por un tiempo, dijeron. Cuando nos acomodemos, prometieron, y luego se acomodaron, pero lejos, muy lejos. Cada invierno me mandaban una llamada rápida, una frase corta, y su ausencia era como una manta húmeda. Pesaba, enfriaba y no te dejaba respirar. Por eso me fui a Siberia, no porque fuera valiente, sino porque aquí el silencio se siente más honesto. Aquí nadie finge que te necesita. Aquí el frío te trata igual que a todos, sin engaños. Mi cabaña quedó aislada en un punto donde la nieve manda. Un lugar donde hasta el paisaje parece cansado. Aprendí a vivir con lo mínimo: leña, agua derretida, un poco de comida. Y también aprendí otra cosa: la soledad te vuelve sensible a cualquier sonido. Cuando vives sola, cada ruido tiene una historia. Cada crujido puede ser peligro. Por eso, cuando escuché el motor afuera, no lo dudé. Eso era peligro. Apagué la luz principal de inmediato. Dejé solo la estufa encendida, pero cubrí el fuego un poco para que se viera menos desde la ventana. Mis manos temblaban mientras acomodaba las mantas sobre los cachorros, tratando de que no hicieran ruido. Uno de ellos se movió y soltó un gemido bajito. Sentí que el alma se me salía. «Shh, por favor», susurré. Me acerqué a la ventana con cuidado, separando la cortina apenas lo suficiente para mirar sin ser vista. 2 hombres. Los faros de una moto de nieve iluminaban el exterior. Llevaban gorros gruesos y el rostro tapado. Uno cargaba algo largo, un palo, un rifle. No lo supe, pero en Siberia, cuando un hombre carga algo largo en la noche, rara vez es para ayudar. El otro se agachó, como buscando algo en la nieve, y ahí lo vi. Revisaba el suelo como quien busca huellas, como quien sigue un rastro. Mi garganta se cerró. Los cachorros. Ellos estaban buscando a los cachorros. Entonces recordé la cuerda rota que vi enterrada cerca del bosque, la forma en que estaban colocados, pegados, como si hubieran sido dejados ahí a propósito. Y mi corazón entendió la verdad con un golpe. Alguien los abandonó, sí, pero no por crueldad cualquiera. Había intención, había negocio. Quizá esos hombres los dejaron ahí para que murieran, o para que alguien los encontrara, o para regresar después. De pronto, mi cabaña se sintió pequeña, mis paredes débiles. Yo, una anciana con dolor en las rodillas, con manos torpes, ¿qué iba a hacer si entraban? Me quedé inmóvil. Los hombres se acercaron a la puerta principal. Uno habló. «Te dije que estaban por aquí. La vieja vive sola». La vieja, yo. Sentí el pecho apretarse como si alguien me lo estuviera estrujando. ¿Cómo sabían de mí? ¿Desde cuándo me observaban? ¿Cuántas veces pasaron cerca sin que yo lo supiera? Mi mente se llenó de un miedo nuevo, uno que no viene del frío, sino de los humanos, el miedo a ser cazada en tu propio hogar. Uno de ellos golpeó la puerta, no fuerte, no como alguien que pide ayuda. Fue un golpe seco, medido, como para ver si estaba despierta. Yo no respondí. Volvió a golpear, más fuerte. ¡Eh!, gritó. ¿Hay alguien? Mi respiración se volvió pesada. Tenía que controlar hasta el aire para que no me escucharan. Los cachorros estaban callados. Por suerte, apenas respiraban. Escuché el sonido de una bota raspando la madera. Luego la manija, la puerta. La estaban probando. Yo apreté los dientes y caminé despacio hacia el rincón donde tenía un viejo cuchillo de cocina y un martillo.
No era defensa real, pero en ese momento cualquier cosa parecía mejor que nada. Los hombres empezaron a hablar entre ellos. No contestó, dijo uno. «Está ahí», respondió el otro. «A esta hora no sale nadie». Silencio. Luego escuché algo peor, un clic metálico, como cuando preparan un arma o una herramienta. Sentí el cuerpo entumecerse. El martillo me pesaba en la mano, pero no me daba seguridad. Era como tener una piedra contra un incendio. Y entonces, justo cuando pensé que iban a forzar la puerta, uno de los cachorros lloró. Fue apenas un sonido, pequeño, débil, pero en el silencio de esa noche sonó como un grito. Se hizo un silencio afuera, y luego escuché la frase que me dejó sin sangre. «¿Oíste eso?» «Sí», respondió el otro. «Están adentro». Mis piernas temblaron. Retrocedí, apretando el martillo. «No, murmuré, sin saber a quién le hablaba. Los hombres se acercaron más. Y entonces escuché el sonido que nunca quieres escuchar en una cabaña aislada en medio de la nieve. La puerta empezó a ceder. La puerta tembló con un golpe más fuerte. Yo me quedé paralizada, con el martillo apretado en la mano, como si eso pudiera hacerme invencible. Sentía el corazón en la garganta, latiendo tan duro que pensé que iba a delatarme. Los cachorros, envueltos en mantas cerca de la estufa, respiraban apenas, y uno de ellos tenía los ojos abiertos como si entendiera que algo malo estaba por ocurrir. Afuera, los hombres susurraban. «Dale otro», dijo uno impaciente. «Es una viejita. No va a hacer nada», respondió el otro. «Viejita». Lo dijeron como si yo no tuviera alma, como si mi vida fuera un detalle, como si mi casa fuera un lugar sin dueño. Ese desprecio me dolió más que el miedo. De pronto recordé algo de mi juventud. Mi padre solía decir que cuando el miedo te paraliza, debes agarrarte de lo único que no se congela, tu dignidad. Y aunque mi cuerpo estaba viejo y tembloroso, había algo dentro de mí que todavía se negaba a rendirse. Caminé lento hacia la mesa y tomé mi teléfono. No tenía señal casi nunca, pero tenía que intentarlo. Subí la antena vieja, me acerqué a la ventana, levanté el celular como si fuera una plegaria. Nada, solo una rayita, luego nada otra vez. La puerta volvió a crujir. «A ver, abre», gritó uno. Yo apreté los dientes. Entonces hice lo único que no esperaban, respondí. «¿Quién anda ahí?», dije con voz firme, aunque por dentro estaba rota. Se hizo un silencio afuera. «Buenas noches», respondió uno, fingiendo amabilidad. «¿Nos perdimos? Estamos buscando unos perritos que se nos escaparon». Mentira. Esa voz no buscaba ayuda, buscaba control. Y yo lo supe porque la mentira tiene un tono, una forma de acariciar el miedo ajeno. Me acerqué a la puerta sin abrir, con el martillo detrás de mí. «Aquí no hay nada», dije. Afuera, escuché una risa breve. «Doña, no se haga», dijo el otro. «Se oyen clarito». Mi garganta se apretó. Sentí una punzada en el pecho, como si el cuerpo me advirtiera que no resistiría mucho tiempo así. Pero no podía mostrar debilidad. «Váyanse», ordené. «No hasta que abras», respondió. Luego, un ruido metálico en el cerrojo. Estaban intentando forzar. Mis manos se entumecieron. No por frío, por terror. Y entonces ocurrió algo que me cambió el rumbo de la noche. Uno de los cachorros empezó a llorar más fuerte. Era un llanto de hambre y dolor, pero también de miedo, como si su cuerpecito supiera que ellos no venían a salvarlo. «¿Oíste?», dijo uno afuera excitado. «Dos. Son dos». Mi sangre se heló. Dos. Ellos sabían exactamente cuántos eran. Eso no era casualidad, eso era confirmación total. Esos cachorros tenían dueño, y no era su madre. Eran mercancía. El martillo casi se me cayó de los dedos.
Me recargué en la pared para no perder el equilibrio. Tenía que tomar una decisión difícil y rápida. Si abría, me los quitaban. Si no abría, podían derribar la puerta y lastimarnos a todos. Miré alrededor buscando una salida, la puerta trasera. Era pequeña, casi oculta por sacos y herramientas. Casi nunca la usaba porque daba hacia el bosque, donde el viento era peor. Pero en ese momento era mi única oportunidad. Me moví con cuidado, sin hacer ruido. Tomé una manta grande, envolví a los cachorros como pude y los cargué pegados al pecho. Eran tan ligeros que me rompía el alma. Parecía que sostenía 2 latidos prestados. Ellos se quejaron bajito. Yo les susurré: ya, vámonos, mis amores. Aguanten. Caminé hacia la puerta trasera justo cuando escuché el sonido más aterrador. La puerta principal se abrió. Se escuchó un golpe, madera quebrándose y pasos adentro de mi casa. Entraron. Yo no miré atrás. Abrí la puerta trasera y salí directo al hielo. El viento me golpeó tan duro que casi me tumba. Mis ojos se llenaron de lágrimas que se congelaron en las pestañas. Caminé como pude hacia el cobertizo, hundiéndome en la nieve hasta la mitad de la pierna. Detrás de mí escuché voces dentro de mi cabaña. «Aquí hay mantas, se los llevó, busca, busca». Mi corazón se descontroló. Llegué al cobertizo y me metí. Era oscuro, olía a madera húmeda. Me senté en el suelo, con los cachorros en el regazo, tratando de cubrirlos del frío. Allí, en ese rincón, me di cuenta de algo todavía peor. Afuera hacía tanto frío que yo no podía quedarme escondida mucho tiempo. Mi cuerpo se iba a apagar, y ellos también. Era cuestión de minutos. Entonces escuché un sonido cerca del cobertizo. Pasos, botas sobre nieve. Uno de los hombres se acercaba. «¡Doña!», gritó desde afuera. «No se meta en problemas. Solo queremos lo que es nuestro. Lo que es nuestro». Esa frase me encendió por dentro. Me dio una rabia que me devolvió fuerza por un segundo, y justo cuando pensé que estaba perdida, escuché otro sonido que no era humano. Un aullido, lejano pero poderoso. No de cachorro, de husky adulto. Mi pecho se apretó. Porque si había un adulto cerca, significaba una cosa: alguien estaba buscando a esos cachorros también. Pero no era un humano. El aullido volvió a escucharse, más cerca. Fue un sonido profundo, largo, como si el bosque mismo estuviera respirando. Se metió por las rendijas del cobertizo y me recorrió la espalda como un escalofrío caliente. Afuera, el viento seguía golpeando, pero por primera vez en esa noche yo no temí tanto al frío. Temí a lo que podía llegar con ese aullido. Un husky adulto no anda solo por ahí en una tormenta así. Mi mente lo entendió de inmediato. O estaba perdido, o estaba buscando. Y si estaba buscando, era porque esos cachorros le pertenecían. Yo apreté la manta con más fuerza. Los cachorros se movieron inquietos en mi regazo, como si reconocieran el sonido. Uno levantó la cabeza, débil, y soltó un gemido que parecía llamar a su madre o a su padre. El corazón se me rompió en 2. Me di cuenta de algo que no había querido aceptar. Yo no solo estaba salvando a 2 cachorritos congelados, yo estaba metida en una historia de abandono, de crueldad humana y de familia. Y eso hacía que todo doliera más. Afuera, los pasos se acercaron. Escuché la respiración del hombre detrás de la puerta del cobertizo, como si estuviera pegando su rostro a la madera. Luego su voz, baja, fría. «Sé que estás ahí, vieja, no te hagas». Sentí rabia. Una rabia vieja, escondida, de todas las veces que me habían tratado como si ya no importara, como si la vejez fuera permiso para humillarte. Pero esa rabia venía mezclada con miedo, porque yo sabía que, si abría, me quitarían a los cachorros, y si no abría, podían tumbar esa puerta en segundos.
Mi cuerpo empezó a temblar. El frío ya me estaba alcanzando. En un cobertizo sin fuego, la temperatura era como una sentencia. Sentí mis dedos entumidos, mis rodillas dolían, mis labios estaban secos. Yo no tenía mucho tiempo, los cachorros tampoco, y entonces pensé en algo que me dolió admitir. Tal vez yo tampoco sobreviviría esa noche. La idea me atravesó como un cuchillo. No porque me asustara morir, a mis 75 ya había despedidas, sino porque me aterró morir con la sensación de que había fallado, de que los había salvado del hielo para entregarlos al infierno. Escuché al hombre golpear la puerta del cobertizo. «¡Ábreme! ¡No te va a pasar nada!» Mentira. Otra mentira. El aullido sonó de nuevo, esta vez mucho más cerca, y junto al aullido, un gruñido, no de humano sino de perro adulto, de perro protector. Los hombres también lo escucharon. «¿Qué es eso?», murmuró uno. «Debe ser un perro», dijo el otro con molestia. «No importa, encuéntrala». Escuché como uno de ellos se alejaba, aplastando nieve con prisa. El otro se quedó cerca del cobertizo. Yo respiré hondo y tomé una decisión desesperada. Si iba a morir, no iba a morir escondida. Me levanté con dificultad. El mundo me dio vueltas un segundo, pero me sostuve. Acercándome a la puerta, hablé fuerte, con la voz más firme que pude. «No son suyos, son cachorros». Afuera se hizo un silencio. «Mire, doña», dijo el hombre, ahora con una calma falsa. «No se meta donde no debe, solo entregue los perros y se acaba el problema, se acaba el problema». Era así de simple para él, como si la vida fuera un paquete. Yo apreté los dientes. «Usted los abandonó ahí», grité. «Los iba a dejar morir». Su respiración se volvió pesada. «Cállese», dijo ya sin máscara. «No sabe con quién se está metiendo». Mi pecho se apretó y entonces escuché algo que me heló el alma, el sonido de metal, un arma. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Retrocedí, chocando con un costal. Uno de los cachorros lloró. Yo los abracé y justo en ese instante algo golpeó afuera. No el cobertizo, algo atacó al hombre. Hubo un grito, corto, sorprendido, y luego un gruñido feroz. El hombre cayó, su cuerpo golpeando la nieve. Escuché el forcejeo, las botas patinando. Yo me quedé paralizada y entonces vi por una rendija una sombra blanca y gris moviéndose con velocidad brutal. Un husky adulto, grande, musculoso, con el pelaje cubierto de nieve, los ojos brillando como brasas. No era un perro cualquiera, era un perro que defendía. El hombre gritó: «¡Quítate, maldito!». Pero el husky no se quitó, mordió, gruñó, protegió. El otro hombre regresó corriendo. «¿Qué pasa? Es un perro, está loco». Los cachorros, al escuchar, se movieron desesperados. Uno intentó salir de la manta, como buscando a su padre. Yo lo detuve, llorando. «No, no». Afuerita, el husky seguía gruñendo. No iba a dejar que el hombre se acercara. Yo entendí algo fuerte, doloroso. Yo no era la verdadera heroína. El verdadero amor estaba afuera, peleando en la nieve, y yo tenía que elegir rápido qué hacer. Si me quedaba en el cobertizo, me atrapaban cuando el husky se cansara. Si salía, podía morir en el intento, pero si salía, también podía salvarlos de verdad. Respiré hondo y abrí la puerta. El viento me golpeó. El husky me vio y por un segundo sus ojos se clavaron en mí. No había odio, no había miedo, había urgencia, como si me dijera: «Dámelos, yo los llevo». Mis manos temblaron mientras levantaba la manta con los cachorros, y entonces escuché una voz humana, fría, desde atrás. «Ni se le ocurra». Me giré y vi el arma apuntándome. Y en ese momento supe, la noche todavía no había terminado de romperme. El cañón del arma parecía más grande que toda mi cabaña.
No recuerdo el rostro del hombre con claridad, pero sí recuerdo sus ojos, fríos, vacíos, sin una sola chispa de compasión, como si me viera igual que veía a los cachorros, algo que estorba, algo que se quita del camino. Yo tenía la manta apretada contra mi pecho. Sentía dos cuerpecitos temblando, respirando con dificultad. El husky adulto estaba a un lado, con el lomo erizado y los colmillos al aire, listo para lanzarse otra vez. Su gruñido era constante, una advertencia que nacía del instinto más puro. Esto es mío, esto es familia. El hombre levantó un poco más el arma. «Dámelos», ordenó. Yo no respondí, no porque no pudiera, sino porque si hablaba, iba a llorar. Y si lloraba, me iba a romper. Y si me rompía, los perdía. A mi espalda, el otro hombre se quejaba en la nieve, sujetándose el brazo. El husky lo había lastimado. No lo suficiente para detenerlo por completo, pero sí para recordarle que la naturaleza también sabe morder. El hombre del arma dio un paso hacia mí. En ese segundo entendí que había dos opciones: obedecer o morir. Y fue ahí, exactamente ahí, cuando el destino intervino como interviene siempre en las historias que parecen malditas, de la forma más brutal e inesperada. El husky se lanzó, no hacia mí, sino directo a la mano del hombre. Fue un salto rápido, perfecto, como una flecha de pelo y furia. El hombre disparó. ¡Pum! El sonido explotó en el aire como un trueno y yo sentí el impacto. No sé si fue la bala, el miedo o el aire cortado, pero mi cuerpo reaccionó como si me hubieran golpeado. Me tambaleé hacia atrás. El husky cayó encima del hombre y lo derribó. La pistola salió volando y se perdió en la nieve. Los cachorros chillaron. Yo perdí el equilibrio. Sentí que mis piernas ya no me sostenían y caí de rodillas, hundiéndome en la nieve. El frío me mordió como cuchillos. La manta se abrió un poco y uno de los cachorros rodó a un lado. ¡No!, grité. Intenté levantarme, pero mi rodilla se torció. Sentí un dolor seco, horrible, como si algo dentro se rompiera. El caos se apoderó de todo. Los hombres gritaban, el husky gruñía, el viento aullaba, y yo solo veía a ese cachorro rodando en la nieve, indefenso. Me arrastré como pude. Sentí la nieve metiéndose por mi ropa, pegándose a la piel. Llegué hasta él y lo levanté con manos torpes, desesperadas, intentando cubrirlo. En ese momento escuché otro sonido, un trineo, o mejor dicho, algo parecido. Un arrastre rápido sobre la nieve, como si algo se acercara a gran velocidad. El hombre herido gritó, «¡Viene alguien!». Yo levanté la cabeza. Entre la nevada apareció una silueta oscura, y otra, y otra. No eran más hombres, eran perros, un equipo de huskies. Y detrás de ellos, un hombre con gorro de piel y chaqueta gruesa conduciéndolos con fuerza, un musher, un corredor de trineo. El hombre se acercó y al ver el arma en el suelo y el husky peleando contra el desconocido, no dudó. «¿Qué están haciendo?», rugió con una voz que atravesó la tormenta. Los hombres se quedaron congelados. Uno intentó levantarse. «¡Nada! ¡Nada!», dijo el del arma, intentando recuperar el control. «Son nuestros perros». Pero el musher ya había bajado del trineo. Era alto, fuerte y llevaba un cuchillo grande en el cinturón. No lo sacó. No tuvo que hacerlo, su sola presencia cambió la balanza. «¿Tuyos?», escupió. «Entonces, ¿por qué hay una anciana en la nieve y un cachorro muriéndose?». Los hombres se miraron. Ese segundo de duda fue suficiente. El husky adulto soltó un ladrido profundo y los cachorros dentro de mi manta respondieron con un gemido. El musher miró al perro grande con sorpresa. «¿Eres tú?», murmuró, como reconociéndolo.
Yo lo vi agacharse, mirar al husky a los ojos, y entonces su expresión cambió, se volvió dura. «Hijos de...», dijo entre dientes. Los hombres retrocedieron. «Vámonos», ordenó uno. Intentaron correr, pero la nieve era profunda, sus botas se hundían. Los huskies del equipo empezaron a ladrar, tensos, listos para perseguir. El musher gritó: «Si dan un paso más, los entierro aquí mismo». Y por primera vez vi miedo en esos hombres, no miedo de mí, no miedo del husky, miedo de alguien que ya los conocía. Ellos se dieron la vuelta y huyeron como ratas hacia la oscuridad del bosque, perdiéndose entre el blanco. Cuando todo se calmó, yo me quedé ahí, sin fuerzas. El musher corrió hacia mí. «Señora, ¿está bien?», me preguntó agachándose. Yo no podía responder, solo apreté la manta contra mi pecho y mostré a los cachorros. El hombre los miró y su rostro se quebró un poco. «Dios mío», susurró. Luego miró al husky adulto que estaba jadeando, lleno de nieve, con sangre en el hocico, pero con la cabeza en alto. «Así que los encontraste», le dijo como si hablara con un viejo amigo. El husky se acercó y empujó su nariz contra la manta, oliendo a sus bebés. Y ahí, en medio del infierno blanco, ocurrió el primer milagro. Los cachorros intentaron moverse hacia él. Yo lloré, porque entendí que yo no estaba salvando cachorros, estaba devolviendo una familia. Pero antes de sentir alivio, el musher me miró serio y dijo algo que me heló. «Señora, esto no termina aquí». «¿Por qué?», logré decir. Él señaló hacia el bosque, donde los hombres huyeron. «Porque esos tipos están robando perros para venderlos, y estos dos son la prueba». El musher me levantó con cuidado, como si yo fuera más frágil que el hielo mismo. Yo me quejé sin querer cuando apoyé la rodilla. Un dolor agudo me atravesó la pierna, y en ese momento me di cuenta de que mi cuerpo había pagado el precio de mi terquedad. Pero no me importaba. No cuando esos dos cachorritos seguían respirando en mi pecho. «Vámonos a la cabaña», ordenó él. «Aquí afuera se mueren». No lo dijo como amenaza, lo dijo como verdad. Caminamos despacio, con el viento empujándonos. El husky adulto iba a mi lado como escolta, volteando a vernos cada pocos pasos, como si quisiera asegurarse de que sus bebés seguían ahí. Los perros del trineo iban detrás, inquietos, olfateando el aire. La tormenta se estaba calmando, pero el frío seguía ahí, duro, implacable. Cuando entramos a mi cabaña, el calor me golpeó en el rostro y casi me mareó. Me senté de inmediato. El musher cerró la puerta con fuerza y revisó el cerrojo como alguien que ha sobrevivido a demasiadas noches peligrosas. «¿Vive sola?», me preguntó. Yo asentí. Él soltó un sonido de enojo contenido. «No deberían dejarla aquí, menos con esta gente rondando». «Esta gente», lo dijo con odio, no como descripción, sino como sentencia. Me fijé en él por primera vez con calma. No era joven, pero tampoco viejo. Tendría unos 40 y tantos, quizá. En su cara se notaban los inviernos, la piel curtida, los ojos cansados. Pero algo en su mirada era limpio. Era un hombre acostumbrado a la verdad. Puso agua a calentar y revisó a los cachorros como si fueran diamantes. Les tocó las orejas, las patas, el hocico. Los cachorros estaban calientes ya, pero seguían débiles. «Van a vivir», dijo por fin. Yo sentí que el aire regresaba a mi pecho. «Gracias», murmuré. Él me miró y negó con la cabeza. «No me dé las gracias. Usted lo hizo todo. Si yo no pasaba por aquí», dejó la frase colgando como un cuchillo. Me quedé callada, porque era cierto. Me quedé observando al husky adulto. Estaba sentado cerca de la estufa, quieto, con los ojos clavados en los cachorros. En su postura había tensión, como si todavía no confiara en nada, como si supiera que el mundo humano es el lugar más peligroso para su familia. «¿Es tuyo?»,
Le pregunté al musher. Él apretó la mandíbula. Era. Esa palabra me estremeció. ¿Cómo que era? El musher se quedó en silencio un segundo, como dudando si contarme. Luego se quitó el guante y se frotó la cara con cansancio. Lo reconocí cuando lo vi defender a esos cachorros. Dijo, se llama Koda. Koda, un nombre, una identidad. Ya no era solo un perro, era alguien. Koda era el líder de mi equipo, continuó. El mejor, inteligente, fuerte y leal. Sus ojos se oscurecieron. Hace un mes, un grupo de tipos se acercó al campamento donde dejo a los perros cuando salgo por provisiones. Cuando volví, faltaban 3. Koda y 2 hembras jóvenes. Me dejaron huellas falsas. Me hicieron pensar que se escaparon por miedo. Yo sentí un nudo en el estómago. ¿Y los cachorros? El musher volteó a verlos y su voz se quebró un poco. Una de esas hembras estaba preñada. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. Entonces, susurré. Sí, confirmó. Esos cachorros son suyos. Él los encontró, como si el destino lo hubiera empujado hasta aquí. Koda levantó ligeramente las orejas al escuchar su nombre. Sus ojos se clavaron en el musher, pero no con sumisión, con memoria. Yo tragué saliva. Todo empezaba a tener sentido. Los hombres no abandonaron cachorros al azar. Los dejaron ahí como se deja un paquete, como se deja mercancía en un punto seguro, cerca de una cabaña vieja, pensando que nadie se metería. Pero yo me metí, y por eso ahora estaba viva por puro milagro. ¿Quiénes son esos hombres?, pregunté con la voz temblorosa. El musher apretó los puños. Ladrones, traficantes. En esta zona se roban huskies para venderlos. Los llevan a otros lugares, a carreras, a trabajos forzados, a jaulas. Y si un perro no sirve, lo dejan morir. Me dolió el pecho. Pensé en mis hijos, pensé en cómo se fueron y me dejaron sola, y por primera vez en años sentí algo parecido a vergüenza, porque entendí que el abandono no es solo un acto, es una manera de mirar al otro. Es decir, tu vida no importa. Esos hombres miraron a Koda así, miraron a sus cachorros así, pero Koda no se rindió, y yo tampoco. Tenemos que avisar, dije. El musher asintió. Ya lo hice antes, pero sin pruebas no hacen nada. Sin nombres, sin rostros, sin mercancía recuperada. Todo queda en rumores. Miró a los cachorros. Pero esto sí es prueba. Mis manos temblaron. ¿Y qué van a hacer con ellos? El musher bajó la voz. Si los hombres se enteran de que están aquí, van a volver. El silencio se hizo pesado. ¿Van a volver por los cachorros?, pregunté. Él me miró, serio. Van a volver por todo. Por los cachorros, por Koda y por usted. Sentí hielo en el estómago. Yo, una anciana. De pronto lo entendí. Yo ya no era solo una testigo. Yo era un obstáculo. Yo era parte de la historia. Koda se levantó y se acercó a mí, olfateando mi mano. Yo no me moví. Sentí su nariz fría y su respiración, y entonces, sin esperarlo, me lamió los dedos. Un gesto simple, pero yo lo sentí como una promesa, como si me dijera, no estás sola. Y el musher dijo algo que me dejó temblando. Esta noche no dormimos. Esta noche los esperamos. La frase del musher quedó flotando en mi cabaña como humo espeso. Esta noche los esperamos. Yo miré mis manos arrugadas, temblorosas, y casi me dio risa, pero una risa amarga. ¿Cómo podía esperar a hombres armados? ¿Cómo podía yo, una anciana que apenas podía doblar la rodilla sin dolor, enfrentar algo así? Pero luego miré a los cachorros. 2 pequeñas vidas envueltas en mantas. Su respiración ya era más firme, más caliente. Sus ojitos seguían medio cerrados,
pero ya no estaban vacíos. Ya no eran dos cuerpecitos congelándose en la nieve, ahora eran dos corazones recuperándose. Y miré a Koda, ese husky adulto, cubierto de nieve, con heridas en el hocico, pero con una dignidad impresionante. No había en él la actitud de un perro domado. Había la actitud de un padre, un sobreviviente, un guardián. Entonces entendí algo que me dolió aceptar. Yo toda mi vida había huido del conflicto, no por cobarde, sino por cansada de que la vida siempre exigiera algo. Yo solo quería descansar, solo quería pasar mis últimos años sin sobresaltos, sin dolor, sin humillaciones. Pero esa noche el destino me había puesto frente a una verdad brutal. La soledad no te protege de la maldad. A veces te deja más expuesta. El musher se movía por mi cabaña como alguien que ya sabía cómo se enfrentan noches largas. Revisó ventanas, revisó el cerrojo, acomodó muebles como barreras. Puso un cuchillo grande sobre la mesa, no como amenaza, sino como último recurso. Si vienen, entrarán por la puerta principal, dijo. Yo apreté los labios. ¿Y si queman la cabaña?, pregunté sintiendo miedo. Él me miró, serio, y por primera vez vi preocupación en su rostro. Por eso tenemos que estar listos para salir. Salir, esa palabra me heló. Afuera, la muerte blanca seguía reinando. Él prendió una lámpara extra y me pidió que me sentara cerca de la estufa con los cachorros. Koda se quedó a mi lado como sombra. No se dormía, apenas parpadeaba. Su mirada iba de la puerta a los cachorros, de la puerta a mí, como si su mundo se hubiera reducido a proteger eso. Yo respiré hondo y me dejé caer en una silla, sintiendo el dolor en la rodilla. ¿Por qué haces esto?, le pregunté al musher con la voz baja. Él no respondió de inmediato, se quedó observando el fuego. «Porque ya perdí demasiados», dijo finalmente. Me volteé a verlo. «Perdí perros y perdí gente», continuó. «En la nieve uno aprende que lo que no defiendes, te lo quitan. Y estos tipos, ellos no se cansan, solo se hacen más cínicos». Sus palabras me atravesaron. Yo pensé en mis hijos otra vez, en cómo se fueron sin mirar atrás, dejándome en una casa que ya no se sentía como hogar. Y aunque Siberia fue mi refugio, también fue mi castigo, porque aquí la soledad es inmensa, pero esa noche la soledad se rompió. No porque llegaron personas a cuidarme, sino porque por primera vez en años yo sentí que mi vida importaba para alguien. Koda me miraba como si yo fuera parte de su manada, y eso me destrozó por dentro, porque mi familia humana me había olvidado. Pero un perro, un animal que el mundo usa y desecha, estaba dispuesto a morir defendiendo mi puerta. Pasaron las horas. La tormenta afuera se calmó. La nieve dejó de golpear tan fuerte. Ese silencio era peor, porque el peligro se mueve mejor cuando no hay ruido. A las 2 de la madrugada escuchamos el motor, lejano, pero real. El musher se puso de pie al instante. Sus ojos se afilaron. Koda también. Su cuerpo se tensó como arco. Los cachorros, como si lo sintieran, empezaron a moverse. El motor se acercó. Yo sentí el pecho apretarse tanto que tuve que agarrarme del borde de la silla para no caer. Todo en mí quería cerrar los ojos y desaparecer, pero no podía, porque esas 2 pequeñas vidas dependían de nosotros. La luz de los faros se filtró por las rendijas de la ventana. Una sombra cruzó la pared. Y luego, una voz afuera, baja, venenosa. «Doña, ya sabemos que están ahí». Mi estómago se congeló. La misma voz, el mismo tono. El musher se acercó a mí y susurró: «No se mueva, no haga ruido». Yo asentí, tragando saliva. Afuera se escuchó un golpe en la puerta. «Ábranos», dijo el hombre. «No queremos lastimarla, pero usted nos está complicando las cosas». Complicando las cosas, como si yo fuera un estorbo. Yo sentí una rabia vieja levantarse desde el fondo de mi pecho.
una rabia acumulada de años de ser ignorada, de ser relegada, de ser invisible, y de repente entendí el verdadero tema de esta historia. No era solo rescatar cachorros, era demostrar que incluso alguien viejo, incluso alguien solo, puede decir no al mal. El musher puso su mano sobre el cuchillo. Koda lanzó un gruñido bajo. Afuera, el hombre rió. Bueno, pues entonces, otro golpe. Y esta vez la puerta no tembló. Esta vez empezó a ceder. La puerta crujió como si tuviera huesos. El primer tablón cedió con un sonido seco, brutal, y mi cuerpo reaccionó con un temblor que no pude controlar. Por un segundo sentí que todo lo que había construido en mi vida, mi refugio, mi paz, mi último rincón en el mundo, iba a romperse en pedazos por culpa de dos hombres que no sabían amar nada. Koda se lanzó hacia la puerta como un relámpago, gruñendo con los colmillos al aire. El musher se movió frente a mí sin pensarlo, como si su cuerpo supiera exactamente dónde colocarse para bloquear el peligro. Yo apreté la manta contra mi pecho, sintiendo los cachorros moverse, inquietos, como si el miedo también les corriera por la sangre. El segundo golpe fue peor. La puerta se abrió apenas una rendija, lo suficiente para dejar entrar una línea de frío que me cortó la cara. Una mano se metió por el hueco buscando el cerrojo, y entonces todo pasó en un parpadeo. Koda mordió. El hombre gritó de dolor y retrocedió. Escuché un insulto, luego un golpe con fuerza. La puerta se sacudió. «¡Quítenme a este perro!», rugió. El musher levantó la voz como un trueno. «¡Lárguense! ¡Ya los tenemos!». Hubo silencio afuera. Luego una risa. Una risa que me dio náuseas, porque era la risa de quien disfruta hacer daño. «¿Tenernos?», dijo el hombre. «¿Quién? Tú y una vieja». Esa palabra volvió a caer sobre mí como piedra. Vieja. Pero esta vez no me dolió igual. Esta vez me encendió. Porque yo estaba cansada de ser la vieja que no cuenta, la vieja que se ignora, la vieja que estorba. Esa noche, a mis 75 años, sentí algo que no sentía desde joven: hambre de dignidad. Y entonces me levanté. El musher volteó con sorpresa. «¡No!», me susurró. «¡Siéntese!». Pero ya no. Me acerqué tambaleándome, sosteniéndome en la mesa. Mi rodilla dolía como si tuviera fuego adentro, pero mi corazón estaba más firme que nunca. Me paré detrás del musher y hablé fuerte, con la voz quebrada pero clara. «No se van a llevar nada, no son dueños de la vida». Hubo un silencio pesado. Afuera, el viento sopló suave. La nieve cayó como ceniza. Y de pronto escuché otra voz. No era del mismo hombre, era más joven, pero igual de fría. «Doña, sea lista, solo entréguenos los cachorros. Usted se queda con su vida». Mi garganta se cerró. Eso era. Lo dijeron sin vergüenza, como si los cachorros fueran una bolsa, como si mi vida fuera una moneda de cambio. El musher apretó los dientes. «Ni los sueñen». Entonces escuché el clic. Otra vez ese clic metálico que ya conocía. Un arma. Mi sangre se heló. Koda gruñó con fuerza. Los cachorros empezaron a llorar. Yo sentí que el mundo se inclinaba. La lámpara tembló. El calor de la estufa ya no parecía suficiente para protegernos. El musher susurró: «Si disparan, nos mata el rebote, la madera, el fuego». Yo apreté los ojos. No sabía rezar bien, pero en ese instante recé. Y el destino volvió a intervenir, porque justo cuando el hombre parecía listo para disparar, afuera se escuchó un estruendo, un motor más grande, un vehículo pesado. Los hombres se quedaron callados. El musher alzó la cabeza. «¿Escuchó eso?», murmuró. El ruido se acercó rápido, como una bestia de metal cortando la nieve. Luego, luces enormes iluminaron la cabaña como si fuera de día. Y una voz fuerte, autoritaria, gritó: «¡Alto ahí!
Los hombres afuera soltaron una maldición. Yo casi me desplomo del alivio. Eran guardabosques o policías. No lo sabía, pero era ayuda real. Los hombres intentaron correr, pero la nieve les jugó en contra. Se escucharon pasos, gritos, órdenes. Koda ladró con furia, como celebrando la justicia. La puerta medio rota se abrió de golpe, pero no eran ellos. Eran dos agentes con linternas y armas apuntando hacia afuera. ¿Está bien?, me preguntaron. Yo no pude responder con palabras, solo asentí, llorando. El musher empezó a hablar rápido, a explicar, a señalar el arma, los rastros, el intento de robo, los cachorros. Uno de los agentes se asomó y gritó algo en ruso. Se escucharon golpes, forcejeos y después el silencio más pesado de todos, el silencio del peligro que por fin retrocede. Yo me dejé caer en la silla, como si me hubieran desconectado. Sentí que mi cuerpo por fin se daba permiso de colapsar. Koda se acercó a mí, apoyó su cabeza en mi pierna y soltó un gemido bajito, cansado, pero orgulloso. Yo acaricié su cabeza y lloré de verdad. «Gracias», le susurré. «Gracias por no rendirte». Los cachorros, en la manta, respiraban más tranquilos. Y en ese momento entendí algo enorme. A veces, la vejez no es debilidad. A veces, es la prueba final del alma. Porque cuando ya no tienes fuerzas, lo único que te queda es tu corazón. Y el mío, esa noche, eligió no congelarse. Cuando el último ruido se apagó, mi cabaña quedó llena de un silencio extraño, como si el mundo entero estuviera esperando mi reacción. Afuera ya no estaban las voces venenosas, ya no se escuchaban los motores de los ladrones. Solo quedaba el viento, suave, casi respetuoso, como si también él supiera que la noche había sido una batalla. Los agentes revisaron todo. Entraron, miraron el interior, tomaron notas. Uno de ellos se agachó a ver la puerta rota y soltó un suspiro como quien ve algo demasiado común en un lugar demasiado cruel. El musher explicó con calma, pero con rabia contenida, lo de los robos, lo de Koda, lo de los cachorros. Yo los escuchaba como si estuviera flotando. Mi cuerpo estaba cansado. No el cansancio normal de una anciana. No, era el cansancio de alguien que fue empujada al borde y regresó. Uno de los agentes me ofreció ir a la estación, por seguridad. Yo no contesté al instante. Miré mi cabaña, miré la estufa, miré las mantas, miré a Koda. Él estaba sentado cerca de los cachorros, sin parpadear. Sus ojos seguían en ellos como si fueran dos pedacitos de su alma. Yo entendí que él tampoco iba a ir a ningún lado sin ellos. «No me voy», dije al fin. Mi voz salió ronca pero firme. Los agentes me miraron con sorpresa. «Señora, es peligroso». Yo asentí. «Sí, pero ellos no se quedan aquí solos. Ni yo tampoco». El musher me volteó a ver, y por primera vez desde que llegó, su expresión se suavizó, como si me respetara más, como si por fin me viera completa, no como una viejita, sino como alguien con fuerza. Los agentes hicieron lo que tenían que hacer. Se llevaron pruebas, el arma que encontraron enterrada en la nieve, restos de cuerda, huellas marcadas. Antes de irse, uno de ellos me dejó una radio y me dijo que si escuchaba un motor, si veía luces, si sentía cualquier cosa, avisara. Cuando se fueron, el musher se quedó. «No me voy hoy», me dijo, «por si vuelven». Yo no protesté. Esa noche, por primera vez en años, mi cabaña no se sintió sola. Encendimos más leña. El fuego creció y llenó el espacio de luz naranja. Los cachorros comenzaron a moverse más. Uno bostezó. Un bostezo chiquito, torpe, que me sacó una lágrima. Se acomodaron más cerca del calor y, en un gesto instintivo, empezaron a buscar con la nariz, como buscando leche. Koda se levantó de inmediato, nervioso. Yo lo observé. Era hermoso y triste al mismo tiempo.
un padre sin madre, un guardián aprendiendo a sostener el mundo. ¿Y la hembra?, pregunté en voz baja, aunque me dolía saber la respuesta. El musher bajó la mirada. «No la encontramos», dijo. «Puede ser que...» Se detuvo. Yo no lo obligué a terminar, pero el silencio terminó la frase por él. La madre no estaba. Quizá nunca volvería. Y entonces miré a los cachorros y sentí una punzada profunda, vieja, familiar. La misma punzada que sentí el día que mis hijos se fueron sin mirar atrás. Abandono, ese abandono invisible, silencioso, que no grita pero te mata por dentro. Me acerqué a los cachorros y los toqué con cuidado. Su pelaje ya no estaba duro de hielo, ya no eran 2 pedazos de nieve, eran vida, eran promesa. Y fue ahí donde comprendí algo que me cambió para siempre. Dios no siempre te manda lo que pediste, a veces te manda lo que necesitas para seguir vivo por dentro. Yo había vivido años pensando que mi historia ya estaba terminando, que mi utilidad se había acabado, que mi cuerpo solo era un reloj viejo esperando apagarse. Pero esa noche me probó lo contrario. Me recordó que aún podía salvar, aún podía elegir, aún podía amar. Koda se acercó a mí y apoyó su cabeza en mi rodilla lastimada. Yo hice un gesto de dolor, pero no lo quité. Al contrario, dejé mi mano sobre su cabeza. «Eres un buen padre», le dije. Koda me miró con esos ojos claros y profundos. Luego soltó un suspiro, como si entendiera, como si me aceptara. El musher, sentado al otro lado, dijo algo que se me quedó grabado. «¿Sabe qué es lo peor de estos hombres?», preguntó. «¿Qué?», respondí. «Que creen que todo tiene precio, que todo se compra, pero no entienden que hay cosas que no se venden». Yo asentí. «Como la vida». Él sonrió poquito. «Como el corazón». A la mañana siguiente, el cielo estaba gris, pero el viento había bajado. La tormenta se había retirado como un animal cansado. Koda salió un momento y olfateó el aire. Los cachorros dormían, por primera vez sin temblar. El musher me dijo que los llevaría a un refugio seguro, que ahí podrían alimentarlos, cuidarlos, protegerlos. Me preguntó si quería acompañarlos. Yo miré mi cabaña. Era mi hogar, pero no era una jaula. «Sí», respondí. «Voy con ustedes». Y cuando lo dije, sentí algo liberarse dentro de mí, como si al fin yo también hubiera encontrado un rumbo. Antes de cerrar la puerta, miré el interior por última vez. Esa cabaña fue mi refugio de la soledad. Pero esa misma cabaña también fue el lugar donde recuperé algo que creí perdido para siempre: mi valor. Salimos. Koda caminó al frente. Los cachorros iban envueltos, cálidos. El musher acomodó todo en el trineo. Y mientras avanzábamos sobre la nieve infinita, supe que, aunque mis hijos no estuvieran, yo ya no estaba abandonada. No porque alguien me rescatara, sino porque yo decidí no dejar morir el amor dentro de mí. A veces creemos que el abandono llega solo cuando alguien te deja físicamente. Pero yo aprendí algo más cruel. También existe el abandono invisible. Ese que te hace sentir que ya no importas, que ya nadie te necesita, que tu vida quedó en pausa mientras el mundo sigue sin ti. Esa noche en Siberia, cuando escuché aquellos gemidos en medio de la tormenta, no solo encontré a 2 cachorritos husky congelándose, también me encontré a mí misma. Encontré a la mujer que un día fui, la que todavía era capaz de levantarse aunque le doliera todo, la que todavía podía defender lo correcto aunque le temblaran las manos, la que todavía podía amar, incluso después de haber sido olvidada. No sé qué fue más grande, el frío de 78 Sundays o el calor que nació dentro de mi pecho cuando vi a Koda recuperar a sus bebés. Hoy entiendo que el mal existe, sí, pero también existe algo más fuerte, la compasión. Y cuando eliges hacer lo correcto, aunque nadie lo ve,
La vida, de alguna forma, te devuelve el sentido. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete, dale like y comenta desde qué país y ciudad me estás viendo.